Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a Finanzas Personales a la Carta, el podcast con un tema muy, pero muy especial. En esta ocasión tengo invitado de lujo, mi querido Moisés Pérez, de Yo Jubilado, una persona que sabe hablar en español de forma clara, de forma directa, muy tranquilito y muy alivianado sobre todo lo que tiene que ver justamente con pensiones, con jubilación. Un tema que a ti, joven que me escuchas y que me ves, te debe de interesar, y a ti, persona que estás entrando justamente en una etapa madura de tu vida productiva, también te debe de interesar. Mi querido Moisés Pérez, perdóname, de Yo Jubilado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Adrián, qué gusto estar contigo, en verdad emocionado de la invitación. Toda tu trayectoria periodística, profesional, siempre hace que estos sean retos, ¿no? O sea, me siento como en examen profesional en un tema que pues, sí, como tú bien dices, ya son casi 40 años dedicado al mundo de las inversiones, de la administración, siempre ligadas a las jubilaciones, a las pensiones. Y como tú bien decías, hoy en día está partido los jóvenes y los no tan jóvenes, pero al final de cuentas en una temática similar, con algunas aristas que seguro iremos comentando a lo largo de estos minutos, mi querido Adrián, y te agradezco en verdad la invitación. No, gracias a ti, mi querido Moisés, y déjame empezar a preguntarte. ¿Por qué crees que los jóvenes y los no tan jóvenes hoy no le damos la importancia en México que tiene y que debe de tener nuestro proceso de jubilación? Te va a sorprender la respuesta y es la misma. Los no tan jóvenes, porque alguna vez fueron jóvenes, y los jóvenes por jóvenes creen que les falta mucho tiempo para este tema. Hoy en día, la ventaja que tienen los jóvenes es entender, y lo están viviendo en los entornos sociales, que la falta de planeación hoy en día está generando problemas a los no tan jóvenes que ya están en su casa. O sea, los chavos que tengan al tío joven, al hermano mayor, al padrino, que de pronto ven que, oye, pues, fue exitoso, tuvo una gran carrera, tenía ingresos interesantes y hoy en día está en problemado sencillamente porque no planeó esa etapa que llegó. Yo sí creo que la problemática social familiar que estamos viviendo hoy en día ya en el país por el tema del envejecimiento pone de frente a los jóvenes a la realidad. Yo siempre he dicho que el problema que no veías era un problema que era difícil de entender y solucionar, pero hoy en día ya es cada vez más común ver adultos mayores a nuestro alrededor y desafortunadamente en muchos de los casos no en las mejores condiciones. Yo creo que ha sido ese gran golpe en la juventud que, oye, me tengo que preparar porque no quiero que a mí me toque lo que se esté empezando a ver ya en nuestro país, mi querido Adrián. Fíjate que hace unos días te escuchaba y te veía en este encuentro de educación financiera de Banamex, en donde creo que este tipo de foros ayudan justamente a que los jóvenes se acerquen a este tipo de temas y se interesen sobre todo en este tipo de temas. Pero hay algo que me llamó mucho la atención cuando dijiste, estábamos acostumbrando a ver cerillitos en el supermercado. No estábamos acostumbrados a ver niños, ¿no? Pues porque igual y querían ganarse una lana, igual y también había cierta necesidad, era un uso y costumbre, no lo sé. Pero hoy estamos acostumbrados a ver personas de la tercera edad, no solamente empacando nuestra despensa, Mois, limpiando oficinas, barriendo banquetas, y lo peor, muchos, y esto es terrible, pidiendo limosna, muy. Ese es el reflejo de lo que no queremos ver en la juventud mexicana. A eso me refiero con esas manchas que no se veían. Yo tuve la oportunidad de conocer a los cerillitos originales, niños que estaban en la mañana porque en la tarde iban a la escuela vespertina y viceversa. Y cómo fue supliendo esa población por adultos mayores que, como tú lo bien dices, pues, es una forma de solicitar una dádiva disfrazada de trabajo. Pero al final de cuentas, pues quedas totalmente al interés y buen corazón de la persona de las monedas que les quieran dar. Y lo único que refleja es que esa parte importante de la población, pues sencillamente necesita hacerse de recursos dada la carencia económica en la que viven, derivado por no tener una pensión o derivado de tener una pensión muy baja, la causa que sea, pero el resultado lo estamos viendo. Y eso cada vez va a crecer. O sea, esto no es un tema que se va a disminuir. La velocidad a la que está envejeciendo la población nos pone en 25 años. Vamos a ser poco más de 33 millones de mexicanas y mexicanos adultos mayores. Hoy en día el número todavía no llega a los 19 millones, pero para el 2050 México va a tener una proporción de 78 jubilados por 100 trabajadores activos. O sea, realmente esas manchas poblacionales de adultos mayores van a ser grandes y van a llegar muy rápido, que ese es el problema que se tiene en la actualidad, o la ventaja, si lo queremos ver optimista, de los jóvenes
jóvenes que tengan ese interés en acelerar sus procesos de mejora de algo que es inminente, que es envejecer y opcional la jubilación. A ver, Moisés, con este contexto, ¿qué realmente le debemos de decir entonces a los jóvenes para que entiendan que está en peligro justamente su futuro financieramente hablando si no se ponen a hacer algo ayer? Hijo, la pregunta es compleja, la respuesta lo es aún más. ¿Qué decirles? Uno, que realmente requieren tomar control a título personal de un entorno que históricamente no era así. Tiempo atrás, y yo lo platicaba justo en el encuentro de Banamex, y yo traigo muy acuñada la frase la nueva jubilación. ¿Por qué? Porque la jubilación que todavía hoy está en curso para muchos mexicanos ya está totalmente abrogada. Ya pocos son los que van a tener realmente una opción de una pensión que es la ley 73. La realidad ya cambió y esta nueva realidad obliga a reconocer al individuo como el principal responsable de su futuro. Querer asumir esquemas en donde, un poco lo platicé en esa sesión, pues, tú trabajas muchos años, dedícale tu vida a una empresa y la empresa te va a cuidar. Eso ya cambió. La misma forma en que nos relacionamos laboralmente las nuevas generaciones, pues, estás 3 años, sales dos, te vas cambias de país tres, regresas dos. Eso es lo que obliga a la persona. Y qué maravilla poder tener esa flexibilidad laboral que en mi generación no era así. Era 40 años en un lugar y de ahí no te muevas y te van a cuidar al final. Hoy en día, lo bueno de esa flexibilidad también trae forzosamente la obligación y la responsabilidad individual de los jóvenes de hacerse cargo de su futuro. Ya no pueden depender de esquemas que ya no existen. Esta nueva jubilación a la vez de la nueva longevidad obliga a las personas a reconocer, punto número uno, voy a vivir más años, lo cual me implica muchos más requisitos, necesidades y recursos a futuro, pero a la vez también me debe de poner en claridad de que el beneficiado o afectado de atender el tema de la jubilación es la persona. Yo debo de cuidar por mí y si yo cuido por mí, el beneficio es para mí. Yo diría que ese es el gran mensaje que se le debe de mandar a la juventud. Qué maravilla vivir en un mundo flexible, qué maravilla vivir en un mundo cambiante, pero eso trae responsabilidades y corresponsabilidades que solamente uno puede atender y cuidar, mi querido Adrián. Esta parte es muy importante, mi querido Moy, porque creo que si no hacemos entender a las nuevas, a las viejas y a las futuras generaciones este punto fundamental y medular dentro de un futuro financiero próspero para cualquier mexicano, no vamos a dar ni siquiera un pasito para adelante. Yo creo que daremos tres más para atrás. Pero en ese sentido, mi querido amigo, ¿cómo empezamos entonces a crear justamente este patrimonio que tanto nos cuesta trabajo si no podemos ahorrar? Sabía que ibas a decir eso, de no podemos ahorrar. Yo estoy renuente a aceptar algo. Yo creo que dónde debemos empezar o dónde deben de empezar las personas es conociendo y controlando sus ingresos y sus gastos. El problema es de origen. No ahorras ¿por qué? Porque no tienes o no ahorras porque no controlas tu forma de gastar. Alguna vez en algún taller que impartí, y lo recuerdo muy bien, una respuesta de un trabajador decía, mi problema no es que gano poco, mi problema es que gasto mucho. Y lo vemos. Económicamente prosperas y siempre el gasto normalmente rebasa a las nuevas tendencias de ingresos. Entonces yo te diría, ¿dónde empezar? Controlar lo que ganamos. La gente tristemente no sabe lo que gana. Yo frecuentemente hago la pregunta, ¿y cuánto ganas? Y la respuesta es, pues como 20, como 15. No, no, ¿cómo que cómo? No sabes. Ese es el origen de muchos de los problemas de si tenemos control, claro, no en un mega Excel a súper detalle, que luego son los principales elementos que abortan los presupuestos. En términos generales, conocer cuánto gano, en qué gasto y cómo puedo controlar mi gasto. Ese es el primer paso, yo creo que importante para poder entonces sí generar realidad esa capacidad de ahorro y empezar a ahorrar de forma consistente, porque viene diciembre en breve. Yo lo he titulado el mes del ahorro. En diciembre hay una cantidad impresionante de promoción de productos financieros para el ahorro y la gente, como tiene el doble ingreso, los que tienen el privilegio de estar en una organización que les da el aguinaldo, pues es fácil en ese momento, eres rico al doble ese mes y le metes al ahorro, pero no, pero lo haces porque te llegó un ingreso adicional, no porque tú pudiste tener una planeación financiera que te permita comprometerte por X tiempo, durante periodos largos, al ahorro. Entonces yo te diría, lo primero es ordenar la casa antes de poder tomar decisiones que son muy necesarias, que te van entonces sí permitir de manera regular ahorrar en el largo plazo y no estar teniendo tú que autosabotear tus esquemas de ahorro porque sencillamente se apretó la cuenta y yo quería, pero ya no puedo, ¿no? Me queda claro este punto de limpiar la casa, ¿no? Yo hago mucho esta analogía pues si tú entras a tu casa, pues que te guste el orden, que esté limpiecita, que huela rico, que veas
pues los colchoncitos, las almohaditas, todo en su lugar, ¿no? El tapete bien aspirado. Eso es Sí. como sentirte confortable donde vas a vivir. ¿Por qué no hacer sentir confortable el dinero donde está viviendo, que es tu cuenta bancaria, ¿no? También se vale justamente recibir bien tu dinero, tratarlo bien, despedirlo bien, trabajarlo bien y distribuirlo de manera inteligente. La pregunta es, ¿por dónde empiezo, mi querido amigo? Muchos dicen, no, yo ya le metí a las casas de bolsa, no, yo mejor ya me fui a un PPR, no, 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 yo ya me fui a otro plan mucho más agresivo, que me encontré una aplicación en donde me van a dar un chorro de lana. No sabemos ni siquiera por dónde empezar y tratamos de hacer la miscelánea de inversiones, que sé que podemos hacer una miscelánea, pero con orden. ¿Cuál sería el principio? Mira, yo creo que tenemos un tema aún más complejo en la sociedad. Muchas de las personas no tienen, y me incluyo muchas veces, claridad de tu propósito en la vida. Ahorrar es producto de una definición personal de tu futuro, de tu proyecto de vida. Lo trabajo yo un poco mucho en estos casos. Hay gente que me dice, ¿en dónde invierto? A ver, déjate hago una pregunta. ¿Para qué vas a invertir? Es que debo de tener dinero. ¿Para qué? Cuando tú como persona primero tienes esa introspección, esa claridad de definir tu propósito, que además la vida está llena de multipropósitos, no hay solo uno. Pero si tú tienes claridad de tu accionar, es más fácil actuar. Yo siempre pongo la analogía y ahí coincidimos tú y yo, es como salir a correr. Tú te puedes poner unos tenis y unos pants y sales a correr en tu casa. Y van a pasar dos cosas, te lo aseguro. La primera, vas a llegar hasta donde tu condición física te dé. Ojalá sea muy buena y llegues muy lejos. Pero la segunda, que es la más importante, es a dónde vas a llegar. Vas a llegar a un lugar donde tu condición física y las condiciones ambientales te permitieron llegar. La pregunta es si es a donde tú querías llegar. Comprar un producto financiero, volverte trader de los mercados, no necesariamente está aparejado con el lugar al que tú quieres llegar, que vamos a ponerle como nombre la nueva jubilación. Si tú no tienes claridad de tu propósito, es muy difícil poder incluso o aprovechar las ventajas y oportunidades que se presentan, pero también tratar de reducir los riesgos que se pueden presentar durante este proyecto que se llama vida. Por eso creo que debemos empezar conociendo y autodefiniendo nuestro propósito y teniendo esa claridad. Ordenamos la casa y ahora sí, aprovechemos la gran cantidad de productos que existen en el país que son muy buenos, pero la gente los compra porque creen que comprando un producto solucionan su vida y no necesariamente así es. Y por eso muchas veces son las cancelaciones de contratos, porque en la emoción de sí puedo, lo compro 2 meses, 3 meses, un año, no hay claridad en el rumbo que como nuevo jubilado, hablándoles a las nuevas generaciones, quieras tener, el que sea. De hecho, la nueva jubilación, yo estoy tratando de también acuñar un tema en las nuevas generaciones, ya no hablar de jubilación, hablar del futuro. El futuro es atemporal, el futuro es mañana, pero está bien en 40 años. Y las nuevas generaciones de pronto entran en conflicto. Es que la jubilación es de mi papá, la pensión es de mi abuelito. Está bien, te la cambio. Todos tienes un futuro. ¿Y cuál es tu futuro? Pues el que tú definas. Yo creo que es ese orden. Propósito de vida, limpiar la casa y entonces ya poder definir qué puedo hacer realmente y aprovechar los grandes y buenos productos que tenemos hoy en día a la mano en nuestro sistema financiero. Qué bueno que tocas ese tema y me gustaría empezar a cerrar estos minutitos y esta plática tan rica en consejos que nos has dado sobre algo que muchos creemos y que también ya se está convirtiendo desafortunadamente en un mito. No sé si coincidas conmigo, pero la Afore no me sirve para nada. ¿Para qué le meto dinero a mi Afore? El gobierno se va a quedar con mi lana, Moisés. ¿Para qué le hago al menso? Pues mejor no ahorro en mi Afore, Moy. Yo te diría que ahorra donde quieras, pero ahorra. La Afore, yo soy defensor del sistema. Yo vengo del mundo de la opacidad de las pensiones. Yo fui, y no lo sabías, dueño de equipos de fútbol, fui dueño de teatros, fui dueño de antros, cabarets que se llamaban en mi época, fui dueño de complejos vacacionales. ¿Por qué? Porque mi dinero estaba en una bolsa que yo nunca supe de dónde estaba mi dinero realmente y sabías al final de cuentas qué se hacía bien o mal con esos recursos. El sistema hoy te permite tener claridad de tu ahorro. Tú tienes una cuenta individual, súper blindada, profesionalmente administrada, con altísimos rendimientos. Hoy en día, si pusiéramos 100 pesos en el sistema, 52, 53 pesos son rendimientos y 47, 48 capital. O sea, te ha pagado más del 100% de rendimiento histórico el sistema. El sistema es bueno. Falta credibilidad y otra vez al rumbo. A ver, yo digo, puedes tener ahorro voluntario en la Afore si quién pudiera ser. Pues, trabajadores independientes que no tienen hoy en día un plan en la organización, que no tienen una caja de ahorro, que quieren un buen rendimiento a costos menores.
o aquellos trabajadores que requieren, porque muchos de los productos financieros tú pagas para que te obliguen a ahorrar. Como sabes que eres desordenado y sabes que no tienes rumbo, pues, a ver, ahí está la tarjeta y me cargas cada mes, sí o sí voy a ahorrar. Y eso tiene un costo, o sea, los servicios cuestan. Entonces yo te diría que es bueno el vehículo de ahorro voluntario en Afore, sí. Yo sí estoy convencido de que ese dinero va a tener un retorno interesante para las personas y además algo importante, es un dinero gratis. ¿Por qué es gratis? Porque realmente quien aporta eso es el patrón, no los trabajadores. Y es tu dinero. Hoy en día veíamos en el encuentro, la expectativa en un par de años es que puede estar ahí casi la mitad del PIB ahorrado. Hoy en día es el 23%, 22%. O sea, hay grandes cantidades que son propiedad de los individuos. Si no te responsabilizas tú, pues tampoco puede ser magia, ¿no? Muchas veces les pregunto a las personas, ¿en qué Afore estás? Y la gente no sabe. ¿Por qué estás en la que estás? Pues no sé. ¿Cuál es el rendimiento que tienes? Pues nunca lo he checado. Entonces, estás desaprovechando la gran oportunidad que un dinero que es tuyo, que alguien puso, no lo estás maximizando. Yo te diría, yo sí soy defensor del sistema, creo que es un sistema como todos perfectible, por supuesto siempre, pero muy robusto que yo nunca tuve en mi juventud. Yo sí la tuve, mi querido amigo, y déjame decirte que tristemente te conocí un poquito tarde porque ya me estoy emparejando Ahí para... vas, ahí vienes, me ahí la estás llevo. acercando, te estás acercando. Pero tengo que acelerar el paso, al igual que muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues ni modo, tenemos que meter un poquito de sobremarcha para recuperarnos y tratar de mejorar justamente este futuro que tú bien lo dices, puede ser mañana, puede ser en años, ¿no? Es que además a ti sí te pasó un poco en el esquema de Afores que el nivel de aportación era muy bajo. Uno de los cambios centrales que tuvo la reforma en el 2020 fue reconocer que el nivel de ahorro era muy bajo, por lo tanto pensiones muy bajas, y estamos a 5 años de, en los casos máximos, recibir aportaciones del 15% de nuestros salarios ahí. O sea, sí también es una realidad y por eso decía que es perfectible. En el modelo de desarrollo del sistema, el nivel de contribuciones fue muy bajo. Y si tú metes poco, sacas poco. ¿No? Y estamos viendo resultados de pensiones bajas, no por falta del sistema, sino porque faltó ahorro. Tengo un gran amigo que dice, a ver, un gran pastel se compone de dos figuras. La masa que hace el pastel, ese es el capital. Y la cereza es el rendimiento. Poco pastel, pues caben cerezas muy chiquitas. Un pastel más grande recibe más. O sea, un poco la analogía, mi amigo, es, si tú no le metes capital, pues difícilmente vas a poder tener un buen retorno a través de una pensión y más, y coincido totalmente contigo, los nuevos jubilables o los futuros jubilables van a depender 100% de lo que ahorren. La regla ahora se llama, tu pensión va en función de lo que ahorraste. Punto, no hay más. Ya las semanas de cotización como la ley anterior sí es un requisito para la mínima de garantía, pero tu pensión, y le hablo a la persona que nos está viendo, al individuo, tu pensión depende de lo que tú tengas en tu cuenta, sea porque el patrón te lo da o porque tú realmente y convencido de las ventajas destinaste a ahorro voluntario. Mi querido amigo, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde vemos todos tus contenidos? Dinos todos los libros que has escrito, todo, todo, todo. Ahorita es cuando. Mira, yo vivo en todas las redes sociales, como yo jubilado. En X estoy como yo-jubilado. En LinkedIn estoy como Moisés Pérez Peñalosa. En Instagram estoy como yo jubilado. Libro, a tu sorpresa, estoy escribiendo mi primer libro. Me resistí un poco a hacer. Hoy en día estoy trabajando en un libro que no necesariamente va a hablar de jubilación, entonces es algo por ahí. Para mí, esta etapa es holística. Mucho dinero sin rumbo y sin qué hacer después no necesariamente es la mejor fórmula. Tienes que tener un equilibrio en los recursos financieros, por supuesto. Estoy trabajando mucho en el desempoderamiento que implica dejar de trabajar. Tu primer lunes, donde ya no tienes tantos correos, ya no tienes tantas llamadas, ya no tienes tantos mensajes, ya no tienes reuniones, citas, juntas, que si no lo planeaste con tiempo, aun y cuando tengas mucho dinero, y lo platicaba en el evento de Banamex, una palabra triste que se llama la soledad. Y la soledad, aún con dinero, es soledad. En eso estoy trabajando en un libro que te permita a lo largo de tu vida planear todas tus etapas, mi querido Adrián. Tienes un compromiso, mi querido Moy. En cuanto salga ese libro, hagamos la presentación y te Venga. vienes a hablar a Finanzas Personales a la Carta en el podcast de toda esta maravillosa literatura que nos vas a regalar. Tiene mi palabra que la primicia es tuya y qué mejor lugar que Finanza a la Carta para presentar mi primera obra. Te agradezco mucho, mi querido Moy. A ti. Gracias. Gracias a ti, pero más gracias
A todas las personas que nos ven y nos escuchan, ya lo saben, hay que seguir a Yo Jubilado, hay que aprender, hay que entender cómo nos habla y cómo nos dice que simple y sencillamente el futuro fue ayer, pero ya nos alcanzó hoy y mañana también lo puedes lograr. Así que no me queda más que agradecerles su presencia y sobre todo, por supuesto, todos y cada uno de los likes que nos dan, las compartidas y también, por supuesto, todo lo que tienen que ver con Yo Jubilado. Les agradezco mucho, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo de Finanzas Personales a la Carta, el podcast. Hasta entonces.